empresas de transporte las que se saltan las normas. Señora Senra. Gracias, presidente. Bueno, señor Hogan, usted nos presenta aquí la PAC como una historia de éxito. Y a mí me gustaría que me explicara para quién el éxito y dónde. Porque entre el año 2003 y 2013 han desaparecido un tercio de las pequeñas explotaciones en la Unión Europea. A mí eso no me parece una historia de éxito. El envejecimiento de la población agraria es algo que en esta comisión estamos abordando continuamente. Hay falta de relevo generacional. El abandono del medio rural. Hemos visto este año, y ya no es el primero, los impactos que esto provoca, por ejemplo, en algunos países como Galicia o Portugal, los incendios forestales que tienen mucho que ver con este abandono que viene como consecuencia de esta PAC. Crisis continuas con bajos precios y dificultades de los agricultores y las agricultoras para sobrevivir cada año. Entonces, a mí me parece que todo esto, señor Hogan, no cae del cielo y echo en falta un análisis crítico de las consecuencias de la PAC, de por qué hemos llegado a esta situación con esta PAC. Me parece también que siguen empeñándose en que Europa tiene que alimentar al mundo. Hay un párrafo muy interesante en esta comunicación que ustedes nos presentan y nos dicen la UE es el mayor exportador de productos agroalimentarios del mundo. Una mayor liberalización del comercio y una participación más intensa en las cadenas de valor permitiría a la UE desarrollar aún más las exportaciones para responder a la creciente demanda de la clase media de todo el mundo. Señor comisario, ¿dónde está la solidaridad? ¿Dónde dejamos espacio para que el campesinado de los países en desarrollo puedan producir los alimentos también para su clase media? ¿Dónde está la solidaridad? Después, no tenemos ningún rubor en lo que está pasando y en las políticas que estamos haciendo en el Mediterráneo. Conteste también a eso, por favor. En tercer lugar, con respecto al campesinado en la Unión Europea, cuanto más liberalización, cuanto más exportación, menos ingresos. Y usted lo sabe perfectamente. Por eso también me gustaría preguntarle qué va a hacer para que se pongan en marcha instrumentos que garanticen precio justo. Y, como ya veo al presidente con el martillo en la mano, decir para finalizar esta intervención que no, lo que van a ser nuestras aportaciones, que me faltan palabras clave. No sé, ¿qué pasa? ¿Ya agoté el tiempo? Bueno, que me faltan palabras clave. Precios dignos, regulación de la producción, agroecología, bienestar animal, alimentación y clima en el centro de una política agraria fuerte y pública. Gracias.